Bueno, entonces ahora vamos a continuar. Eh, Acá hablamos de algunos procesos no convencionales. Yo creo que al principio de la cursada hablamos de procesos convencionales y no convencionales, y dentro de los convencionales están todos los que son de arranque de viruta, están los procesos que son de estampado de chapa, de forja, aunque dentro de la forja también hay procesos que no son convencionales, ¿no? Porque bueno, hay muchas variantes de forja. Me acuerdo, no sé, ahora de la forja de precisión, de la forja rotativa, o sea, hay tantos procesos que, bueno, la electroerosión, que la ubicamos dentro de los procesos no convencionales, y bueno, el láser es otro más de ellos, ¿no? Acá siempre comento lo mismo, que a mí me parece que cuando uno habla del procesamiento por láser, como si se tratara de una clase de física 3, ¿no? Yo cuando cursé en la facultad había tres físicas. La física 1, que tenía que ver con todo lo que es mecánica, la física 2, que era óptica, calor y electricidad, y la física 3, que era la física moderna, ¿no? Ah, pensé que era la atómica, la 3. Yo creo que tengo un compañero que creo que en la Universidad de Morón veía tipo cálculos atómicos, todo lo que tenía relacionado a eso. Es que eso está dentro del ámbito de lo que es la física moderna, ¿no? Ah, ok, Sí, listo, perfecto. sí, o sea, Pues nosotros creo que llegamos hasta la 2. Sí. claro, tenés una gran diversidad de temas dentro de la física 3, qué sé yo, ves la teoría de la relatividad, o sea, electromagnetismo, pero digamos todos los trabajos que hizo Maxwell, ves mecánica estadística, ves, bueno, ondas, no sé, era una materia muy, muy interesante, ¿no? Y láser, básicamente, en alguna medida es una parte de física 3. De hecho, ya arrancamos acá haciendo un poco de historia y al primero que nombramos es Albert Einstein, ¿no? Albert Einstein, no sé si todos lo saben, pero era un físico teórico. Tan teórico era que él nunca trabajó en un laboratorio, no hizo experiencias de laboratorio, y por eso él recibió, digamos, los premios Nobel mucho después de haber hecho sus predicciones, porque claro, eh, los experimentos para chequear lo que él a nivel teórico predecía sucedieron con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, en 1916, él predijo la existencia de la emisión de luz por estimulación, que en alguna medida es o la base teórica de lo que es un láser. Ahora, fíjense cuántos años después, en 1960 y en los Estados Unidos, Theodor Maiman fue quien creó por primera vez y en forma práctica un láser trabajando con un cristal de rubí. Vamos a ver que básicamente hay láseres de estado sólido y láseres de estado gaseoso. En 1964, también Kumar Patel, en los laboratorios de la empresa Bell, desarrolló el láser en estado gaseoso de dióxido de carbono, que posiblemente es el que más se haya desarrollado, inclusive hasta la actualidad, más allá de que desde hace unos años le ha salido un competidor muy pero muy fuerte, ¿no? El láser de dióxido de carbono presenta una longitud de onda de 10,6 micrómetros, con lo cual se encuentra en el infrarrojo del espectro electromagnético, ¿no? El tema de la longitud de onda del láser hace al procesamiento y es una variable muy importante, pero es fija para cada tipo de láser. Entonces, bueno, ya les anticipaba que si bien se han desarrollado otros láseres y siguen apareciendo nuevas aplicaciones
el de dióxido de carbono es en la actualidad todavía más utilizado que el de fibra, que es el que está con un crecimiento enorme en estos últimos tiempos. Bueno, acá nos preguntamos qué es la luz, ¿no es cierto? La luz es una onda electromagnética, al igual que muchas otras ondas electromagnéticas, como pueden ser las ondas de radio, las microondas, las ondas de televisión y los rayos X. Todos tienen la misma naturaleza, pero reciben distintos nombres en función de la frecuencia a la que oscilan. Dentro de todo el espectro electromagnético hay una pequeña parte solamente que es luz, y más pequeña todavía es la zona a la cual es sensible el ojo humano, que es la parte visible del espectro, ¿no es cierto? Entonces tenemos tres zonas: la visible, la infrarroja, que es de menor frecuencia, y la ultravioleta, que es de frecuencia mayor, y cuando decimos frecuencia menor o mayor, lo es en relación al sector visible, ¿no es cierto? En general, cuando se habla de la luz, lo habitual es que hagamos referencia en función de la longitud de onda, siendo que la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz dividido la frecuencia, ¿sí? Para una onda electromagnética. Desde el punto de vista cuántico, ustedes también, bueno, no sé si esto lo habrán escuchado, pero fue un francés, Louis de Broglie, en el año 1924, otro físico teórico, quien planteó la hipótesis sobre el comportamiento dual de la luz. Lo que pasa que, bueno, se pudo basar en una cantidad de experimentos o experiencias de laboratorio previas. ¿Por qué? Porque ya se sabía que la luz se comporta como una onda en los fenómenos de interferencia, en los fenómenos de difracción. Por ejemplo, cuando se hace pasar un haz de luz por una endija muy fina, ¿no es cierto? Ahora, por el contrario, en el efecto fotoeléctrico, que el efecto fotoeléctrico fue un fenómeno estudiado en forma teórica por Einstein, y lo que nos dice es que cuando una luz incide sobre un metal, se genera, digamos, una corriente eléctrica, si eso está involucrado dentro de un circuito cerrado. Entonces, en el efecto fotoeléctrico, la luz se comporta como partícula y también se comporta como partícula en la emisión y absorción de luz, que es concretamente el tema que vamos a tratar en relación al láser, ¿no es cierto? Bueno, actualmente, esto bueno, lo dijo Stephen Hawking, también un físico teórico muy reconocido, británico, que falleció hace unos años atrás. Decía que se considera que la dualidad de onda-partícula es un concepto de la mecánica cuántica, según el cual no hay diferencias fundamentales entre las partículas y las ondas, dado que las partículas pueden comportarse como ondas y viceversa, ¿no? A veces a nosotros se nos hace difícil semejante grado de abstracción, pero bueno, estos grandes sabios así lo afirman. Entonces, la luz decíamos que está compuesta por fotones. El concepto de fotón, que es una partícula sin masa, otra cosa realmente difícil de entender, y su energía, que según Planck está dada en función de la frecuencia de onda asociada, o sea, un fotón de luz tiene una energía que es igual a la constante de Planck multiplicada por la frecuencia. Y si reemplazamos la frecuencia
por la ecuación que estábamos viendo anteriormente, resulta ser que la energía de un fotón depende de la constante de Planck, que es una constante universal, multiplicada por la velocidad de la luz, que es otra constante universal, y dividido la longitud de onda. Es decir, que la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. Entonces, en el ultravioleta, abajo tenemos en este gráfico lo que sería, lo que corresponde a lo que es el espectro de luz, ¿no es cierto? Tenemos la parte de infrarrojo hacia la derecha y de ultravioleta hacia la izquierda, y la parte visible en esta zona aproximadamente. A medida que disminuye la longitud de onda, que sería el caso de la luz ultravioleta, tenemos mayor energía. Es por eso que nos dicen que cuando vamos a la playa nos tenemos que poner cremas que nos protejan concretamente de los rayos ultravioletas, porque son los rayos más energéticos. El sol emite fotones de todas las frecuencias. Entonces, dentro de esas frecuencias hay algunas que son más perjudiciales y otras menos perjudiciales. No solamente nos afectan la piel, sino que también nos afectan la vista, ¿no es cierto? Y bueno, esto está, digamos, descrito o a través de esta ecuación de Planck. ¿Cómo se produce la luz? Entonces, cuando un material absorbe energía, lo hace a través de sus átomos y moléculas. Ustedes conocen el modelo de átomo de Bohr, ¿no? Que en alguna medida es una suerte de sistema planetario, ¿sí? En donde tenemos un núcleo conformado de protones y neutrones, y después en órbitas alrededor de ese núcleo están, digamos, moviéndose los electrones. Entonces, decíamos que tenemos un nivel de energía inferior o estado fundamental, al cual vamos a designar como E1, y estamos hablando de un electrón girando en una determinada órbita. Cuando ese electrón absorbe energía a través de un impacto con un fotón, pasa a un estado de energía superior y se dice que se encuentra en un estado excitado, que puede ser E2 o E3. La energía de ese fotón tiene que ser un múltiplo entero de la constante de Planck. Ahora, ¿qué pasa? El electrón siempre quiere volver a su estado de energía inferior o estado fundamental o estado basal. Cuando eso se produce, se libera en forma, o sea, baja a su nivel de energía fundamental, es decir, al nivel de energía inferior es U1, y lo hace liberando la diferencia de energía mediante la emisión de un fotón. Eso sería lo que se conoce como emisión espontánea, ¿no es cierto? O sea, teníamos un electrón en un estado excitado, baja a su nivel de energía inferior o fundamental, y la diferencia de energía hace que emita un fotón cuya energía sea igual a ese valor. Entonces, en la absorción que tenemos acá a la izquierda, el electrón sube de energía, en la emisión baja y emite un fotón. El proceso de emisión estimulada es cuando tenemos un electrón en un estado de energía superior y en el mismo momento se produce la incidencia de otro fotón, con lo cual estamos haciendo una emisión estimulada. La emisión estimulada lo que genera es que en ese momento se produzcan dos fotones de igual energía y que sean coherentes, es decir,
que se desplacen en la misma dirección y que se encuentren en fase, de manera tal que trabajen de manera cooperativa. A este proceso, a este concepto es lo que se lo llama amplificación óptica, y en la amplificación óptica está basada el principio de funcionamiento del láser. Láser es un acrónimo en inglés, ¿no? Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation, es decir, amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Acá hay tres palabras que son muy importantes en la designación de este proceso, que concretamente son amplificación, luz y emisión estimulada. Decíamos que la amplificación se logra con lo que se llama la inversión de población, es decir, que tenemos que tener mayor cantidad de átomos o moléculas excitadas que en condición estable dentro de la cavidad del resonador. Decimos que es una luz porque lo que sale de la cavidad de resonancia es una radiación electromagnética que tiene una longitud de onda y depende esa longitud de onda del medio activo. Por eso decíamos que para los de dióxido de carbono es de 10,6 micrómetros, que se encuentra comprendido entre el infrarrojo y el ultravioleta. Y es estimulada por cuanto requiere de un medio externo para estimular los átomos y moléculas que pasan al estado excitado y luego vuelven a su estado de energía inferior emitiendo fotones. Esto lo podemos ver acá en un esquema de un láser de estado sólido. Este cilindro que está acá es un cilindro que puede ser de neodimio, por ejemplo, que es, el neodimio es una tierra rara, ¿no es cierto? Entonces, ese cristal, ese cilindro de neodimio está en el interior de lo que sería el resonador. Ese resonador, que es esto negro que está acá, tiene en sus extremos dos espejos, uno acá a la izquierda, otro acá a la derecha. Uno de los dos es 100% reflectante y el otro lo es parcialmente. Acá tenemos la fuente de energía externa, que es una lámpara de flash. Entonces, esa lámpara de flash se prende y se apaga con un determinado nivel de energía y una frecuencia muy alta, y lo que hace es estar emitiendo fotones. Esos fotones impactan contra los átomos, los átomos del neodimio que están en el interior de ese cilindro, y bueno, se va generando esto que decíamos de el proceso de emisión estimulada. A medida que hay más átomos excitados, se va alcanzando lo que es el proceso de amplificación, y con el proceso de amplificación llega a un punto en el cual esos fotones que se van desplazando en forma lineal siguiendo el eje de la cavidad resonante van chocando contra los espejos que se encuentran en el extremo, y cuando llega a un nivel tal de energía empiezan a atravesar aquel que es parcialmente reflectante, es decir, el del lado izquierdo, y a partir de ahí se empieza a formar el rayo láser, ¿no es cierto? Este es el caso de un láser de estado sólido. En los láser de estado gaseoso, la fuente de energía no es una lámpara de flash, sino que es un circuito eléctrico. Una de las características que tiene el rayo láser es que es monocromático. O sea, si nosotros, por ejemplo, tomamos un prisma y hacemos pasar la luz blanca que proviene del sol a través del prisma, como se
produce una refracción en el interior del prisma, se separan, se produce una separación en función de las diferentes longitudes de onda que componen a la luz blanca y obtenemos lo que habitualmente se conoce como los 7 colores correspondientes al espectro visible, que se encuentra entre los 400 a los 750 nanómetros, ¿no es cierto? Decíamos que en el caso del láser solo se obtiene un color, es decir, que todos los fotones tienen la misma longitud de onda. Por eso decimos que el láser de dióxido de carbono tiene una longitud de onda de 10.6 micrómetros. El láser de fibra de neodimio tiene 1.06 micrómetros. La emisión láser es coherente, es decir, que todos los fotones se encuentran en fase, lo que significa que trabajan de manera cooperativa y por eso es una luz muy energética. También la emisión láser es coherente. Fíjense, por ejemplo, una lámpara cualquiera, una lámpara de LED, por ejemplo. Las lámparas de LED vieron que iluminan de forma multidireccional. La multidireccionalidad tiene que ver con la coherencia. En el láser eso no es posible, o sea, ustedes que en alguna oportunidad habrán utilizado un puntero láser, habrán visto que la luz láser es totalmente direccional porque tiene una divergencia muy pequeña el haz. La divergencia está indicada en la bibliografía con la letra tita. Entonces, coherencia y divergencia son inversamente proporcionales. Este aspecto de la coherencia incide en el tamaño del punto de focalización, que es el que produce el rayo láser después de atravesar una lente externa, y que la divergencia sea reducida significa que es muy sencillo realizar su enfocado. En cuanto a otros aspectos que son la direccionalidad y la colimación, la direccionalidad es consecuencia que el medio activo está puesto en una cavidad resonante y que las ondas que se van produciendo viajan a lo largo del eje de la cavidad, son amplificadas por el medio activo y lógicamente que van a contribuir al haz de salida. La radiación láser es colimada porque todos los fotones viajan en la misma dirección. Entonces, por decirlo de algún modo resumido, direccionalidad significa a lo largo del eje de ese cilindro y con cierta divergencia, porque no es que la divergencia es nula, hay una divergencia en el láser, y colimado porque van todos en la misma dirección. Otro aspecto muy importante y que hace a la calidad del rayo láser es lo que se denomina los modos en las cavidades resonantes y se los identifica con la sigla TEM, que significa Transverse Electromagnetic Mode. Sería algo así como al rayo láser, a la salida, digamos, del resonador, cortarlo con un plano digamos, perpendicular al haz y ver qué sucede con la distribución de energía. Nos encontraríamos que según como sea el modo TEM, y ese modo TEM depende de la cavidad del resonador, tenemos distintos tipos de distribuciones, siendo que la más eficiente es la que se denomina TEM 00, en donde prácticamente toda la energía se encuentra concentrada en una zona muy puntual. En el TEM 10, que es el que tenemos acá siguiendo, es como que tendríamos dos picos de energía.
pero que ya serían de menor energía, ¿no es cierto? Entonces, decíamos que la calidad del láser en alguna medida va a estar dada por estos modos transversales y que dependen, lo vuelvo a destacar, del diseño del resonador. ¿Sí? Es un dato técnico del equipo. Los láseres pueden trabajar en dos modos de funcionamiento, es decir, lo pueden hacer en modo continuo, que es el CW de Continuous Wave, o en modo pulsado, Pulsed Wave, ¿no? En el caso de los modos pulsados, nos aparecen parámetros de procesamiento que son parte del software del equipo, en donde, por ejemplo, tau es la duración de cada pulso, ¿no? O sea, sería esta longitud. ¿Sí? Esto sería el tau. El período, bueno, lógicamente que sería hasta acá, ¿sí? Y la relación entre tau y el período nos da el tiempo de encendido, que también, bueno, nos vamos a referir de este tiempo de encendido en el proceso de electroerosión, aunque en ese caso se trata de algo eléctrico, ¿no es cierto? Y bueno, y después está la frecuencia de estos pulsos. El modo continuo es muy utilizado a nivel industrial, se aplica a los procesos de corte, soldadura y tratamientos térmicos, y el modo pulsado es necesario cuando necesitamos elevadas potencias de pico, como suele ser el caso de las operaciones que son de agujereado y las operaciones que son de grabado, ¿no? El proceso de grabado, que se dice engraving en inglés, es un proceso, digamos, de aplicación y utilización creciente entre las aplicaciones del láser. Nosotros en el instituto tenemos un láser de CO2 para corte, es de baja potencia, con lo cual puede cortar, no corta metales, corta, digamos, polímeros y corta maderas. Y después tenemos un láser de fibra para grabado, que bueno, que ese sí, con ese podemos trabajar sobre metales, ¿no? En relación a la interacción del láser con la materia, tenemos que analizar tres cuestiones. La reflexión significa que una parte muy importante de la energía del láser que impacta sobre la superficie que nosotros queremos procesar, en realidad el metal la refleja. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que la refleja? Que no la podemos utilizar para el proceso que nosotros necesitamos. Todos los metales poseen alta reflectividad a temperatura ambiente. Por suerte, con el aumento de la temperatura, la reflectividad disminuye. Un material muy reflectante como el aluminio limita el espesor de corte. Por eso cuando nosotros veamos las características técnicas de un equipo de corte láser, nos va a llamar la atención que, por ejemplo, con 4 kilowatts de potencia podemos cortar 25 milímetros de espesor de acero, quizás 13 de acero inoxidable y solo 6 milímetros de aluminio. Está dado por una combinación de una muy alta reflectividad y también por una transmisión. La transmisión tiene que ver con que el calor se difunde en el metal. Si el calor se difunde muy rápido en el metal porque tiene una alta conductividad térmica, como pasa en el aluminio y los metales preciosos como son el oro, la plata y el cobre, realmente eso hace muy difícil el corte de esos materiales. Nosotros necesitamos que los metales absorban, lógicamente, la energía de la radiación incidente, pero que no se transmita, es decir, que se quede localizada a la zona donde nosotros queremos hacer el procesamiento.
Por eso la distinción entre absorción y transmisión. La absorción va aumentando también a temperaturas elevadas porque disminuye la conductividad térmica y mejora sustancialmente con la disminución de la longitud de onda del láser, y esta es la razón principal por la cual está tomando tanto auge el láser de fibra. El láser de fibra son láseres que suelen tener longitudes de onda de alrededor, para decirlo números redondos, 1 micrómetro contra los 10 micrómetros de los de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, como la absorción mejora a medida que disminuye la longitud de onda del láser, con láseres de fibra de igual potencia se pueden cortar espesores más gruesos. Entonces, a modo de resumen, que según sean las proporciones de reflexión, transmisión y absorción, será la efectividad y el espesor máximo que nosotros podamos cortar con el láser en cuestión, ¿no? No sé si Germán, Pablo, Cristian quieren agregar algo, comentar algo. Dani, yo considero que, digamos, de lo que vos estás comentando, realmente es importante en el sentido de poder justamente comprender el fenómeno para poder entender la capacidad de corte, ¿no? Vamos a ver que va a pasar lo mismo cuando veamos la semana que viene electroerosión. Lo vimos recién con corte por chorro de agua, que cada uno de los sistemas de corte, en función del principio de funcionamiento, bueno, evidentemente, hace que a priori algunos conceptos que uno tiene, como que, por ejemplo, el aluminio sería el material más fácil de cortar, casi uno entiende casi por cualquier mecanismo, y uno ve que acá efectivamente eso no sucede, ¿no? Por la capacidad que tiene de reflejar el haz de luz, la conductividad térmica, digamos, bueno, el fenómeno a partir del cual uno está cortando, o que justamente uno está pudiendo mecanizar el material, realmente es importante para que uno lo pueda conocer y pueda entender las capacidades que tiene cada uno de los métodos, ¿no? Creo que es importantísimo. ¿Y cómo se va modificando esto en función de la longitud de onda, que es una característica de cada una de las fuentes que vamos a ver, que tiene que ver con CO2, que es Nd:YAG, que se enlacen en fibra y demás? Bueno, también es muy importante porque nos va a permitir entender cada una de las tecnologías, qué es lo que nos permite hacer y sobre qué tipo de material, ¿no? Bueno, fíjense acá tenemos la reflectividad en función de la longitud de onda, y yo ahí marqué entre 1 a 10 micrómetros porque, como ya les vengo comentando más de una vez, los láseres más utilizados, los de dióxido de carbono, tienen 10 micrómetros, los de fibra tienen alrededor de 1 micrómetro, ¿no es cierto? Acá tenemos concretamente las curvas de reflectividad de 4 metales, esto es a temperatura ambiente, para la plata, el oro, el cobre y el aluminio, y se ve que inclusive en este rango de 1 a 10, el porcentaje de reflectividad es altísimo, superando incluso, no sé, debe estar en el orden del 95%, ¿no? Decíamos a temperatura ambiente. Esto mejora en la medida que el material se va calentando por las mismas condiciones del procesamiento. En cuanto a la absorción, que también decíamos es función de la longitud de onda, y acá también tenemos marcadas las longitudes de onda de 1 y de 10 micrómetros. En este caso hay más materiales porque tenemos acero, acá tenemos hierro, vidrio incluso, qué raro, cobre, plata y aluminio, ¿no? Bueno, se ve que el cobre y la plata en el rango de procesamiento entre 1 a 10 micrómetros absorben muy poco, o sea, realmente son muy difíciles de procesar. En el caso del hierro o del acero son interesantes ver cómo la absorción va en aumento a medida que disminuye la longitud de onda, lo que comentábamos antes, ¿no es cierto?
Bueno, podemos ahora dar una definición de lo que es el procesamiento de materiales por láser y entonces se trata de un mecanismo de conversión de energía. ¿Por qué? Porque en el caso del láser de estado sólido, nosotros tenemos una fuente de energía primaria, que decíamos que era una lámpara de flash, que se convierte en un haz de radiación electromagnética, que es lo que sale de la cavidad del resonador, o sea, el rayo láser. Se trata de un proceso térmico en donde el material va absorbiendo energía, se va calentando, se funde y bueno, se alcanzan temperaturas tan altas que el material se vaporiza. Tanto es así que el material, por ejemplo, se eyecta hacia el exterior de la ranura y genera un defecto del lado de la superficie de entrada que se llama spatter en inglés o salpicaduras, ¿no? Que son muy difíciles de remover porque de algún modo es como que se sueldan a la superficie de entrada del material que estamos procesando. Se puede aplicar sin riesgo a la salud, pero ahí entre paréntesis decimos cuidado con la vista y sobre todo en los láseres de fibra que son, como decíamos antes, muy energéticos y aparte sabemos que el rayo incidente se refleja en el metal y vaya a saber hacia dónde se refleja, no vaya a ser que dé sobre, digamos, quien está trabajando en la máquina procesando el material. Por eso en las máquinas de fibra normalmente trabajan asociadas con unos sensores de infrarrojo, con lo cual cuando la máquina está cortando no tiene que haber nadie cerca de la máquina, inclusive se la suele ubicar como en zonas apartadas en las empresas para que, bueno, no ocurran estos procesos porque una máquina industrial es una máquina de mucha potencia y si tenemos láseres de baja longitud de onda sabemos que bueno, son muy, pero muy energéticos, ¿no es cierto? La aplicación principal en la industria es el corte de chapa, se lo utiliza para procesar series pequeñas y medianas de pieza, también con procesos de fabricación flexibles y en ese sentido se habla de centros de corte láser, dado que muchas de estas máquinas tienen sistemas de manipulación de chapa para facilitar el procesamiento, ¿no? Específicamente en relación a los equipos de corte por láser de dióxido de carbono, durante muchísimo tiempo fueron los láseres más utilizados, los láseres más potentes, los láseres más aplicados al corte de chapa. Tienen un rendimiento bastante aceptable. Fíjense que el rendimiento es del 15%, es decir, eso tiene que ver con la energía de salida en relación a la energía de entrada de todo el equipo, ¿no? Y son equipos que pueden alcanzar potencias del orden de los 20 kilowatts según la empresa Trumpf, que es una empresa alemana de primer orden mundial fabricante de estos equipos. El diámetro de enfocado para los láseres de dióxido de carbono y el diámetro de enfocado también depende de la longitud de onda, es de entre 1 a 2 décimos de milímetro, o sea, la ranura, el kerf, está en ese orden de magnitud. La potencia específica, es decir, la relación entre la energía y el diámetro afectado por el haz láser es de 10 a la sexta, entre 10 a la sexta a 10 a la novena watt por centímetro cuadrado. Los espesores límites de corte, lógicamente, que van a depender de la máquina, pero en el caso de un ejemplo que tenemos acá, de un fabricante japonés también muy, pero muy importante a nivel mundial, como es la empresa Masak,
una máquina de 4 kilowatts de láser de dióxido de carbono tiene una capacidad para cortar aluminio en 10 milímetros, inoxidable en 13 milímetros y acero hasta 25 milímetros. Bueno, la máquina tiene un aspecto como el que podemos ver en esta imagen. La máquina puede tener una estación de carga. Esa estación de carga luego se desplaza hacia el interior donde se encuentra el cabezal de corte, hace el proceso, terminado el proceso sale, bueno, se retira, se pone otro y se continúa, ¿no? Esta máquina específicamente, como decíamos, al ser de dióxido de carbono, el láser tiene una longitud de onda de 10.6 micrómetros. Este equipo tiene 4 kilowatts de potencia, puede trabajar a una máxima velocidad de avance de 24.000 milímetros por minuto. El proceso de corte láser en chapas de espesores muy finos es increíblemente rápido, es asombrosamente rápido. Este equipo tiene una potencia total o demanda una potencia total instalada de 82,7 kVA y bueno, ahí tenemos los espesores máximos de corte en los distintos tipos de materiales. En alguna medida, en relación a los láseres, lo de último desarrollo a nivel industrial es lo que se conoce como el láser de fibra. Y bueno, el láser de fibra es un láser en donde el medio activo es una fibra óptica que está dopada, contaminada, con elementos raros como pueden ser iterbio, neodimio y praseodimio, ¿no es cierto? Estos láser de fibra se aplican tanto para operaciones de grabado, como es el láser que nosotros tenemos en el instituto, es un láser de fibra que tiene una fuente de la empresa norteamericana IPG, que es la empresa que desarrolló el láser de fibra a nivel mundial, y después también tiene una aplicación creciente en las operaciones de corte. En relación al corte, específicamente tiene una serie de ventajas respecto al del dióxido de carbono, dado que consume menos energía, es más rápido, las máquinas son más compactas ya que no utilizan espejos para desviar el haz, y el diámetro focal es muy pequeño, 10 veces más pequeño porque la longitud de onda es 10 veces más pequeño y resulta 100 veces más intenso que con el de dióxido de carbono. Eso tiene que ver con que el área es un valor elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Como contra, no sé si es una contra, es una cuestión que hay que tener cuidado, es el acceso a la máquina por el tema de la seguridad que decíamos, dada la baja longitud de onda. O sea, cuanto menor sea la longitud de onda del láser, más cuidados hay que tener, porque bueno, ya vimos que la energía de los fotones es inversamente proporcional a la longitud de onda, ¿sí? Entonces, cuanto menor la longitud de onda, fotones más energéticos, fotones más peligrosos para la salud de los humanos. El rendimiento habíamos visto que era del orden del 15% para los de dióxido de carbono, en los de fibra mejora, es del 25%. Y los hay en la actualidad hasta 20 kilowatts según la empresa IPG, eso es la última vez que entré en la página web, que bueno, ya tendría que haber puesto el acceso ahí cuando fue en realidad, ¿no? Posiblemente ese valor haya sido mejorado. Bueno, este láser que está en esta transparencia concretamente corresponde a un láser de grabado, o sea, esta es su forma comercial. Ahí a la izquierda tenemos la fuente y bueno,
en el pedestal tenemos el láser, que como decimos es muy fácil de orientar en función de que se trata de una fibra óptica, ¿no es cierto? Entonces, como también en este caso es un láser de estado sólido, tenemos que la fuente de energía primaria es una fuente de luz, y bueno, todo el proceso ocurre dentro de la fibra óptica, por eso es como tenemos una mejora en el rendimiento de este tipo de equipos. Bueno, así como tenemos, decíamos, equipos para grabado, que es el anterior, también tenemos equipos para corte. Este es un equipo de la empresa Masak, en donde las características del mismo son las siguientes. Fíjense que acá tenemos un láser de fibra de iterbio, en donde la longitud de onda es de 0.5 micrómetros. Tiene una potencia nominal de 6 kilowatts y una potencia total instalada de 59 kVA. Los espesores máximos, fíjense que se mantiene el del acero en 25,4 milímetros, pero el de inoxidable es igual y el de aluminio lo tenemos casi en 19 milímetros a las chapas que puede procesar, ¿no es cierto? Por eso les decía que, bueno, estos equipos están ganando cada vez más espacio para este tipo de operaciones, ¿sí? Inclusive yo me estoy recordando ahí que en la empresa metalúrgica Guillón, que está cerca de la facultad en el Camino de Cintura, y bueno, que es de la familia de un alumno de la facultad, ahora no me acuerdo el apellido, tienen un equipo de estos de fibra. Y bueno, otra cosa que es sorprendente es la calidad del corte que se puede obtener con los láseres de fibra, que es realmente muy superior el perímetro cortado, la calidad del perímetro cortado respecto de los cortados con CO2 en el mismo espesor y el mismo tipo de material, ¿no? Bueno, Germán, no sé si Germán, Pablo, Cristian, si quieren hacer algún comentario. Daniel, tengo una pregunta. Yo la verdad que nunca tuve muchas experiencias cortando con láser. ¿Vos tenés experiencia de cómo afecta a un acero muy aleado, como por ejemplo un acero rápido o algo de eso en el corte? Sí. ¿Cuánto altera la superficie y eso? Pues yo estoy para hacer una experiencia y nada, y donde voy a analizar después todo eso. ¿Vos ya has hecho algo parecido? No sobre aceros de herramienta, Pablo, pero la verdad que está muy bien, está muy buena la pregunta, ¿no? Es un proceso térmico, entonces al ser un proceso térmico, evidentemente que produce una zona afectada por el calor. Claro. Si produce una zona afectada por el calor y ese material, por ejemplo, tiene la capacidad por su composición química de adquirir un temple, y lo va a adquirir, o sea, se va a endurecer el perímetro cortado. Lo que sí es que la zona afectada por el calor no suele ser muy profunda, ¿no? O sea, absolutamente ni remotamente parecido con lo que es un oxicorte o lo que es un plasma. Yo te puedo hablar de aceros de bajo carbono hasta 3 milímetros de espesor. Encontramos que la zona afectada térmicamente estaba en el orden de 1/10 de milímetro. Pero en esa zona afectada por el calor también había un incremento significativo de la dureza del material, ¿no? O sea que te endurece el perímetro. Y bueno, si estás con un acero aleado, evidentemente que ese proceso te va a ocurrir. Claramente que va a ocurrir, sí. Sí, yo quiero en realidad probar a hacer unos cortes en acero rápido y después, bueno, en el laboratorio
tratar de ver realmente cuánto es la profundidad, porque por ahí después en un proceso de rectificado o algo, de reafilado, bueno, vos sabés las herramientas que fabricamos, por ahí se removía esa capa. Pero vos me estás diciendo que en un acero de baja aleación llega a la décima, no es poco. No, no es poco, no. No es poco. No, y ahí lo ideal, Pablo, es hacer la prueba, hacer una probeta de prueba, hacer un estudio metalográfico y ver lo que pasa, ¿viste? Sí. No, es lo que te he pensado hacer. La verdad que ya envié una muestra a un lugar, pero al fin de cuentas no lo pudieron hacer porque una pieza chica no la podían agarrar bien. Pues también, bueno, esto está bueno para que los chicos lo sepan, ¿no? Siempre estamos hablando de chapas, pero cuando uno quiere agarrar una pieza chica, por la fijación que tienen las mesas, por lo que explicó un poco, creo que lo mencionó Cristian, que tienen como esas, no sé si decirle chapas en forma de triángulo, donde van a apoyar las grandes chapas, la superficie. Cuando uno quiere cortar una pieza chica, tiene que o vincularla a una chapa de alguna manera o algo, porque también es difícil agarrar. Es un tema a tener en cuenta, todo lo que son estos cortes, ya sea de láser, plasma, bueno, oxicorte, digamos, ¿no? Sí. O incluso de agua, ¿no? Es un tema a tener en cuenta, que las piezas chicas pues, no hay una forma fácil de fijarla. Y bueno, por esos temas todavía no pude hacer algunas pruebas, pero estoy en eso. Voy a hacer eso exactamente lo que describí, no lo que tengo pensado. Bueno. Por ahí después, para el próximo cuatrimestre, pueda contar a ver qué sucede en un acero de alta aleación, cuánto es la zona afectada, ¿no? Estaría bueno, sí. Bueno, Germán. No, Dani, me parece que está buenísima la pregunta que hacía Pablo, ¿no? De hecho, bueno, nosotros hicimos un ensayo en lo que tiene que ver con la afectación de el grabado láser, por ejemplo, para lo que son probetas de tracción, ¿no? Ah, es verdad, claro. En ese caso nosotros lo que, o sea, digamos, las piezas, o sea, o la chapa que se utiliza para estampado suele estar sometido a una serie de ensayos en las cuales es necesario medir cómo se deforma una determinada grilla sobre la superficie del material, ¿no? Como los ensayos de embutibilidad, por ejemplo, o hay un ensayo en particular que se llama el ensayo Nakashima, en el cual uno hace una deformación de la pieza para ver, por ejemplo, la capacidad de deformación plástica que tiene el material previo a la falla, y para eso se necesita grabar o se necesita poder tener sobre la superficie un patrón que después uno puede ver de esa manera midiéndolo. Particularmente son círculos, en los cuales uno ve que si ese círculo se transformó en una elipse o fue un círculo que aumentó su diámetro de forma pareja o no. Uno puede ver cómo es la relación entre las tensiones primarias y secundarias, y uno puede de esa manera trazar algunos diagramas de comportamiento de la chapa. Para eso habitualmente se utilizan métodos electroquímicos para poder grabar o para poder dibujar ese patrón, porque es un patrón indeleble, no se tiene que desprender de la superficie. Y nosotros lo que hicimos fue grabar por láser y ver, bueno, a ver eso cuánto afectaba después al comportamiento, en definitiva, del material, ¿no? Porque si uno hace un grabado sobre la superficie y ese grabado compromete o modifica el comportamiento de la chapa, realmente uno está alterando lo que efectivamente desea medir, ¿no?